Bienvenidos al canal de Psicología e Historia. Si ya vieron el primer capítulo sobre Winston Churchill, sabrán que recorrimos su vida desde el nacimiento hasta los 40 años. Una infancia marcada por el abandono emocional, sus primeras experiencias militares y su ingreso a la política británica. Pero hoy vamos a sumergirnos en el momento más decisivo de su vida, y quizás de toda la historia moderna. Les propongo que se queden hasta el final, porque este episodio está cargado de momentos que no solo cambiaron el destino del Reino Unido, sino del mundo entero. Vamos a revivir el día en que Churchill asumió como primer ministro, con Europa en ruinas y el nazismo avanzando sin freno. Analizaremos cuál fue la decisión más difícil que tomó durante la Segunda Guerra Mundial. Quienes dentro de su propio gabinete intentaron presionarlo para rendirse, como ya lo había hecho Francia. ¿Y por qué él se negó a retroceder, incluso cuando parecía estar completamente solo? Hablaremos del impactante hundimiento de la flota francesa en Mers el-Kebir, una de las decisiones más polémicas que tomó, y del precio emocional que debió pagar por ello. También nos vamos a detener en una figura que pocos mencionan, Joseph Kennedy, el padre del futuro presidente de Estados Unidos. En este capítulo revelaremos el rol que tuvo al principio de la guerra, cuando, como embajador en Londres, conspiraba a espaldas de Churchill y negociaba la rendición británica con Alemania, convencido de que la victoria nazi era inevitable. Su traición silenciosa es una parte clave de esta historia. Y eso no es todo. Si se quedan hasta el final, conocerán los motivos que llevaron a Neville Chamberlain, el primer ministro anterior, a dimitir. Vamos a descubrir qué pacto firmó con Hitler, cómo ese acuerdo debilitó la posición británica frente al avance nazi, y por qué Churchill fue llamado a reemplazarlo en medio del caos. Este no es solo un repaso histórico, es un análisis profundo de las emociones, los miedos, la voluntad, y las decisiones psicológicamente más intensas de un líder bajo presión. Porque en psicología e historia creemos que para entender los grandes acontecimientos, primero hay que entender a las personas que los protagonizaron. Ajusten bien los auriculares, pónganse cómodos y prepárense para viajar a uno de los capítulos más tensos, humanos y decisivos del siglo XX. Winston Churchill, segunda parte. Comenzamos. 1 de septiembre de 1939. Las tropas alemanas cruzan la frontera hacia Polonia. En cuestión de horas, el mundo cambia para siempre. En Londres, mientras los líderes del gobierno debaten cómo responder, un hombre espera entre sombras. Ha estado fuera del poder por casi una década, ridiculizado por algunos, ignorado por otros. Pero su momento está por llegar. Su nombre es Winston Churchill. 3 de septiembre de 1939. El Reino Unido declara oficialmente la guerra a la Alemania de Hitler. Ese mismo día, Churchill es llamado nuevamente al gobierno. Asume el cargo de Primer Lord del Almirantazgo, jefe supremo de la Marina Real Británica. En cuanto entra al edificio del Almirantazgo, un mensaje se transmite por radio a cada buque de guerra británico, navegando en mares oscuros y peligrosos. Winston is back. Los marinos entienden lo que eso significa. Ha vuelto el hombre de acción. Durante esos primeros 10 días, Churchill no pierde ni un segundo. Analiza los movimientos navales alemanes. Refuerza el bloqueo marítimo. Estudia rutas en el Báltico y el Atlántico. Mientras otros en el gobierno aún dudan, Churchill exige acción. Le inquieta el silencio en el frente occidental. La prensa lo llama la guerra de mentira. Sin imaginar lo que estaba por suceder. Los periódicos en Londres titulaban: La guerra de broma. En unos días 380.000 soldados ingleses y franceses, acorralados por los alemanes, frente a la costa de Dunkerque. Pero él sabe que es solo el silencio antes de la tormenta. Desde su oficina, de día y de noche, traza planes, lanza órdenes, prevé amenazas. Aún no es primer ministro, pero su voz ya resuena con fuerza.
El pueblo británico empieza a escucharlo. Su tono es grave, firme, decidido. No hay espacio para el miedo. La guerra apenas comienza y Churchill ya se está preparando para ganarla. En los primeros 10 días de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill no esperó a que el destino lo llamara. Él lo fue a buscar. Es importante aclarar a nuestros seguidores un dato muy importante que siempre ha confundido a muchos, que Winston Churchill asumió como primer ministro luego de 9 meses comenzada la Segunda Guerra Mundial. La tibieza y poco liderazgo de Neville Chamberlain, el primer ministro en esos momentos, fueron los motivos que empujaron a Winston Churchill a asumir el liderazgo en las horas más oscuras de la nación. Volviendo un año atrás, cuando Chamberlain era quien lideraba las negociaciones con Alemania, desgastó la imagen del Reino Unido como una postura poco firme e intentando empatizar con Hitler. En septiembre de 1938, Europa se encontraba al borde de una nueva guerra. Adolf Hitler exigía la anexión de los Sudetes, una región de Checoslovaquia habitada mayoritariamente por germanoparlantes. Los Sudetes son las áreas norteñas, meridionales y occidentales de la antigua Checoslovaquia. Fueron habitadas principalmente por alemanes de los Sudetes. Estos hablantes de alemán habían predominado en los distritos fronterizos de Bohemia, Moravia y la Silesia checa desde la época del Imperio Austriaco. Para evitar un conflicto armado, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, emprendió una serie de viajes a Alemania con el objetivo de negociar con Hitler. El 30 de septiembre de 1938, en Múnich, Chamberlain firmó un acuerdo con Hitler, el primer ministro francés Édouard Daladier y el dictador italiano Benito Mussolini. Este acuerdo permitía a Alemania anexionarse los Sudetes sin consultar al gobierno checoslovaco. Al regresar a Londres, Chamberlain fue recibido con entusiasmo y declaró haber asegurado la paz para nuestro tiempo. Sin embargo, la euforia fue efímera. So our Prime Minister has come. Peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. And we are determined to continue our efforts to remove possible sources of difference and thus to contribute to assure the peace of Europe. There was no sign of British reserve as the crowds fought to get. En marzo de 1939, Hitler violó el acuerdo al invadir el resto de Checoslovaquia. Posteriormente, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, lo que llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra 2 días después. Aquí podemos decir que comenzó la Segunda Guerra Mundial. No perdamos de vista que Winston Churchill asumiría como primer ministro 9 meses más tarde, 10 de mayo de 1940. Europa despierta con el estruendo de motores y el rugido de la guerra. En las primeras horas del día, el ejército alemán lanza una ofensiva masiva. Cientos de tanques cruzan la frontera de Bélgica. Aviones de guerra sobrevolando Países Bajos. Comienza la invasión relámpago del oeste europeo.
El mundo está al borde del colapso, y en Londres, también. En el corazón del Parlamento británico reina la incertidumbre. El primer ministro Neville Chamberlain, el rostro de la política de apaciguamiento, ya no puede sostenerse. Después del fracaso militar en Noruega y la presión creciente de su propio partido, ha perdido el control. Ha perdido la confianza del pueblo. Ha perdido el Parlamento, y sabe que el tiempo se le ha acabado. Ese día Chamberlain presenta su dimisión al rey Jorge VI. Mientras tanto, en una casa modesta en Downing Street, un hombre espera la llamada. Un hombre que lleva años advirtiendo sobre el peligro nazi. Ridiculizado, aislado, llamado alarmista. Pero hoy la historia lo llama a él. Su nombre es Winston Churchill. El rey lo convoca al Palacio de Buckingham. Allí, cara a cara, le ofrece formar gobierno. Churchill acepta. Y escribe en sus memorias: «Me sentí como si caminara con el destino, y que toda mi vida pasada no hubiera sido sino una preparación para esta hora y para este juicio». Churchill asume como primer ministro en el peor momento imaginable. La guerra avanza a una velocidad jamás vista. Francia está en peligro. Bélgica y los Países Bajos están siendo aplastados. El ejército británico está en el continente. Pero pronto se verá rodeado. Y nadie sabe si Inglaterra será la próxima. Churchill no es elegido por su popularidad, ni por su simpatía. Es elegido por su determinación de hierro, por su capacidad de liderar en tiempos oscuros, por ser el único capaz de unir a conservadores y laboristas en un gobierno de unidad nacional, porque no tiene miedo de luchar. Ese día comienza una nueva etapa, una etapa donde la resistencia se convierte en virtud, donde las palabras se convierten en armas, donde la voz de un solo hombre levantará la moral de un imperio. Churchill, en su primer discurso como primer ministro, no promete paz, ni facilidad, ni una salida rápida. Promete solo esto: sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. A partir del 10 de mayo de 1940, el Reino Unido ya no se inclina, no cede, no negocia, se prepara para resistir. Y con Churchill al mando, el mundo entero comienza a creer que incluso en la noche más oscura, la victoria aún es posible. Churchill no pierde ni un minuto. Sus primeras decisiones son rápidas, directas, contundentes. La primera, formar un gobierno de unidad nacional. Llama a los líderes de todos los partidos, conservadores, laboristas y liberales, y los une bajo un mismo objetivo: resistir a la Alemania nazi. No hay tiempo para divisiones. No hay espacio para el debate partidista. El enemigo está en las puertas de Europa. Luego ordena una revisión total del estado de las Fuerzas Armadas. Quiere saber exactamente con qué cuenta el país. ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos aviones? ¿Cuántos barcos? Necesita datos concretos para tomar decisiones inmediatas. A la vez, ordena el refuerzo urgente de la defensa nacional. Se fortifican las costas. Se activa la Guardia Nacional y se acelera la producción de armamento. Churchill no solo se prepara para defender a Francia, se prepara para defender Inglaterra. Asume también el cargo de ministro de Defensa, concentrando el poder estratégico en sus propias manos. Cada informe militar, cada operación, cada decisión pasa ahora por él. Se rodea de un gabinete de guerra reducido, eficaz, ágil. Toma decisiones en horas, no en semanas, porque sabe que la historia no espera. Da una orden que muchos consideran prematura, pero que pronto será visionaria: empezar a preparar la posible evacuación de las tropas británicas en Francia. Aunque aún no lo sabe, esa decisión salvará cientos de miles de vidas en Dunkerque, pocas semanas después. Controla la comunicación pública, evita el pánico, pero no endulza la realidad. Sabe que el pueblo británico necesita saber la verdad, aunque duela, y 3 días después de asumir, el 13 de mayo, se presenta ante el Parlamento y deja claro el camino que se viene.
No ofrece alivio ni promesas vacías. El Reino Unido entiende que empieza una nueva era. Una era de resistencia, una era de lucha, una era de coraje. Churchill ha tomado el timón en medio de la tormenta, y desde ese momento el destino del mundo comenzará a girar con él. El milagro de Dunkerque, mayo de 1940. En menos de 3 semanas, el ejército nazi ha logrado lo impensable. Ha atravesado Bélgica, ha roto las defensas francesas y ha rodeado a las fuerzas británicas, francesas y belgas. Más de 400.000 soldados aliados están atrapados en una franja costera del norte de Francia, con el mar a sus espaldas y el ejército alemán cerrando el cerco. El lugar se llama Dunkerque. La situación parece desesperada. El alto mando alemán cree que tiene la victoria asegurada. Pero el 26 de mayo de 1940, el gobierno británico lanza una operación que pasará a la historia con un nombre simple, pero lleno de coraje. Operación Dinamo. El objetivo: evacuar la mayor cantidad posible de tropas aliadas desde las playas de Dunkerque hacia Inglaterra. Pero hay un problema. Los grandes buques no pueden acercarse lo suficiente a la costa. Las aguas son poco profundas y las playas no tienen muelles adecuados. Entonces ocurre lo inesperado. Cientos de barcos civiles, pesqueros, yates, embarcaciones de recreo, ferries y remolcadores responden al llamado del gobierno. Son conocidos como los pequeños barcos de Dunkerque. Sus capitanes no son soldados. Son pescadores, obreros, comerciantes, incluso jubilados. Pero se lanzan al mar bajo amenaza de ataque aéreo y naval, decididos a salvar a sus soldados. Durante 9 días, del 26 de mayo al 4 de junio de 1940, esos pequeños barcos, junto con destructores y embarcaciones militares, logran una hazaña sin precedentes. Bajo fuego constante, bombardeos, minas y ataques alemanes, rescatan a más de 338.000 soldados. Más del doble de lo que el gobierno británico esperaba salvar. Pero el precio fue alto. Se perdieron más de 200 barcos y miles de hombres murieron defendiendo la retirada. Y en ese infierno de humo, arena y metralla, hay un actor crucial que no siempre es recordado: la Royal Air Force. Mientras los barcos evacuaban a los soldados, los pilotos de la RAF libraban una guerra invisible en el cielo. Aunque desde las playas muchos pensaban que la RAF no estaba presente, la verdad es que sus aviones combatían más tierra adentro, alejando a los cazas y bombarderos alemanes antes de que pudieran alcanzar la costa. Perdieron más de 145 aviones en esos días, pero sin su intervención, la evacuación habría sido una masacre. Churchill no quiso llamar a esto una victoria. En su discurso al Parlamento, el 4 de junio, dijo: «Las guerras no se ganan con evacuaciones», pero también dejó una promesa: «Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, lucharemos en las calles, nunca nos rendiremos». Dunkerque fue más que una retirada. Fue una señal. El comienzo de una nueva etapa en la guerra. La prueba de que incluso en la derrota había valor. Incluso en la desesperación había esperanza. Y que cuando un pueblo se une, incluso lo imposible puede convertirse en realidad. Gracias por estar ahí, por seguirnos hasta este punto del viaje. Hoy cerramos el segundo capítulo de nuestra serie dedicada a Winston Churchill, un hombre cuya vida marcó para siempre el curso de la historia. Recorrimos juntos su infancia, sus años escolares, sus inicios como soldado, periodista y político. Fuimos testigos de cómo, luego de años de frustraciones, regresó al poder en uno de los momentos más oscuros para Europa, la implacable expansión del nazismo. Lo vimos asumir el liderazgo del Reino Unido en mayo de 1940,
en medio del caos, con Francia al borde del colapso y con la amenaza nazi cruzando los cielos de Londres. Esperamos que hayan disfrutado este segundo capítulo, donde llegamos hasta agosto de 1940, cuando la tormenta estaba lejos de disiparse y el futuro de Occidente pendía de un hilo. Pero todavía queda una parte más, y es, tal vez, la más intensa. Los invito a ver el tercer y último capítulo de esta serie, donde nos adentraremos en las decisiones más extremas y solitarias que debió tomar Churchill, decisiones que no solo lo pusieron en conflicto con sus aliados y con su propio pueblo, sino que también revelaron el peso real de ser líder en tiempos de guerra. Veremos cómo, enfrentado a una Francia derrotada y a una flota aliada en peligro de caer en manos enemigas, Churchill tomó la desgarradora decisión de ordenar el ataque a la marina francesa en Mers-el-Kebir, sacrificando relaciones y vidas en nombre de la supervivencia británica. Aislado, sin garantías de ayuda externa, enfrentó al monstruo nazi prácticamente solo, mientras Estados Unidos seguía sin intervenir, observando desde lejos un conflicto que consumía al continente. En ese capítulo final exploraremos no solo los eventos, sino la mente de Churchill, su determinación, sus dudas, sus miedos, y el peso psicológico de una guerra que parecía no tener final. Te invito a suscribirte y activar la campanita en nuestro canal, Psicología e Historia, porque lo que viene no es solo historia. Es el retrato íntimo de un hombre enfrentado al destino de la humanidad. No te pierdas el desenlace. Nos vemos en el último capítulo.